ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Rebelde. ¿Sí? Pero quiero que usted sepa que Jonás aparece en otro pasaje. Yo no lo sabía. ¿Sí? Bueno, aparece, sí lo sabía que el Señor Jesús mencionó a Jonás, por ejemplo. En los evangelios aparece Jonás. Pero en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Si me acompañan ahí. Segundo libro de Reyes, 14, 25. ¿Sí? ¿Lo encontramos? Ya la ingeniera no lo ha encontrado. Sino yo, acá está. Dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había dado por su siervo Jonás, hijo de Amitai. ¿Lo ven? Jonás, y noten como lo llama ahí la palabra, como lo llama el mismo Dios. Siervo, por su siervo. O sea, Jonás no es el profeta rebelde. De pronto la gente, los teólogos de nuestra época lo llamaron el profeta rebelde, pero Dios no lo llama el profeta rebelde. Dios lo llama su siervo. Y eso para mí es consolador, porque yo no sé tú cómo te veas. Tú de pronto dirás, yo soy un cristiano ahí a medias. De pronto, así como los teólogos han nombrado a Jonás el profeta rebelde, Dios dice otra cosa. Dios dice, él es mi siervo. Y así nos pasa a nosotros. A veces la gente, aún la iglesia, nos pone un título. El que no avanza, el que no se compromete, el que sigue en las mismas, el que no cambia. Y a veces nos ponen esa etiqueta. Pero Dios tiene otro título para ti. Y quiero decirte en esta hora, en esta mañana todavía, sí, que tú eres siervo de Dios. Sí, Jonás no era perfecto. Nosotros tampoco. Pero Dios no lo llama profeta rebelde. Dios lo llama mi siervo. Dios te llama a ti, mi siervo. Mi llamado, mi amado, mi escogido, mi perfecto. El Señor Jesús por allá en Cantares dice, comparando a la iglesia con la tsunamita, le dice, eres perfecta mía. La iglesia, Señor, esta iglesia que estamos llenos de debilidades, defectos, de falta de carácter, de falta de oración, de falta de amor. Y el Señor dice, es mi perfecta, es mi escogida, es mi amada. Y así es como Dios ve a cada uno de nosotros. Perfecto. Uy, Señor, pero con tantos miedos, con tantas debilidades a un pecado, Señor. Tú eres mi hijo, mi llamado, mi escogido, mi siervo. Eso me parece tremendo, tremendo. Otra cosa, hay muchas cosas, disculpen que vaya así como punto por punto, pero encontraba la definición de la palabra Jonás. La palabra Jonás significa paloma. Paloma. Más adelante vamos a ver por qué se llamaba paloma o por qué esa es su traducción. Sin embargo, toda la vida de Jonás es profética. Toda, absolutamente todo lo que vivió, a pesar de sus errores. O sea, a pesar de lo que hizo, cada cosa que vivió Jonás estaba dentro del propósito de Dios, porque a Dios no se le escapa nada. Aún nuestros errores están cubiertos ahí, dentro del propósito de Dios. Y Dios utilizó las debilidades de Jonás para profetizar de Cristo. ¿Listo? Jonás vivió aproximadamente en el año 788 antes de Cristo. También es importante, ahorita lo vamos a ver. Jonás era galileo. Era de la tribu de Zabulón, de Galilea. Y cuando analizaba que por qué era galileo, recordaba un pasaje que está en Juan, libro de Juan. No lo apunté bien. No lo apunté bien. Bueno, no, es Juan 1:46.
No sé si es Juan 1:46. Dice que Natanael, uno de los discípulos del Señor Jesús, todavía no conocía a Cristo. Y alguien le dijo, venga, encontramos al Mesías, un hombre de Galilea. Y Natanael dice, ¿de Galilea? ¿De Nazaret? ¿De allá puede salir algo bueno? Sí, mira, ahí está. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Jesús no era de Galilea, todos sabemos que Jesús era de Belén, ¿sí? Pero fue llamado Jesús de Nazaret porque la mayor parte de su ministerio lo ejerció en Galilea. O sea, el Señor se la pasaba era ya predicando, ministrando, sanando. Por eso fue llamado Jesús de Nazaret, ¿sí? Y por eso aquí Natanael dice, pero venga, ¿cómo así de Galilea, de Nazaret puede salir algo bueno? Y sí, Jonás salió de Nazaret. Y puede que nos ocurra lo mismo. Venga, pero de esa familia sí puede salir algo bueno. De ese barrio, ¿sí? ¿Será que sí saldrá algo bueno? Sí va a salir algo bueno. Ha salido un siervo de Dios. ¿Tú eres un siervo de Dios? ¿Tú eres un siervo de Dios? ¿Tú eres un siervo de Dios? A pesar de tus errores, de mis errores, Dios nos ve como siervos de Dios. Amén. Bueno, vamos a leer versículo 2, dice, lo que le dice el Señor Jesús, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El Señor habla a Jonás y le da una misión, ¿no? Bueno, Jonás, necesito que se levante y empiece a caminar hacia Nínive, una ciudad allá grande. Pero de ese versículo 2 hay cosas que llamaron grandemente mi atención. Lo primero es cuando Dios le dice levántate. Esa palabra levántate tiene varias traducciones. La palabra en hebreo es kum. Y esa palabra tiene varias definiciones, dentro de las cuales una que me llamó la atención era despierta. Despierta. De pronto Jonás estaba distraído. Jonás de pronto ni estaba orando, posiblemente, no lo sé. Estoy inventando. Pero Dios le dice, despierta, Jonás. Despierta, levántate. Y es algo que el Señor está hablando a nuestras vidas. Porque a veces menguamos espiritualmente. Porque a veces nos acostumbramos, nos acomodamos, ¿cierto? A veces, no, bueno, yo estoy juicioso yendo a la iglesia todos los domingos. Pero y entre semana estás buscando al Señor. No, pues el domingo es como suficiente. Entonces como que, ay, y nos relajamos, ¿cierto? Y como que, yo soy un cristiano chévere. Yo no soy fanático. Yo sé llevar la vida cristiana, suave. Y Jonás de pronto estaba así. Entonces Dios le habla y le dice, Jonás, despiértate. Despierta, Jonás. Es hora. Tengo un llamado, tengo un propósito. Y es algo que Dios está hablando a nuestras vidas. Despierta. ¿Qué estás haciendo con tu cristianismo? Dios tiene un llamado contigo. Dios tiene una Nínive para ti. Dios tiene un pueblo al cual solo tú puedes llegar y ganar para el Señor. Así que el Señor te dice, despierta. Despierta. ¿Qué te tiene dormido? ¿Qué te tiene cómodo? Es hora de despertar. Analizando también Nínive, la palabra Nínive, busqué la definición de Nínive, la verdad no la encontré. Pero encontré cosas muy, muy interesantes sobre Nínive. Nínive era la capital de Asiria. ¿Listo? Vamos ahorita más adelante a ver quiénes eran los asirios. Por supuesto, Nínive no era una ciudad judía. Era una ciudad gentil. ¿Listo? Nínive fue fundada por Nimrod. Por allá lo vemos en Génesis 10. Génesis 10 desde el versículo 8 al 11. Nos habla de Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Fue un nieto de Noé. ¿Sí? Dice la Biblia que Noé tuvo a Cam. Bueno, tuvo 3 hijos. Cam, Jafet y Sem. Sem. Dentro de esos, pues, Cam también tuvo un hijo llamado Nimrod.
Pero hay algo interesante con Cam. La palabra dice que Noé tuvo ahí un momento feo. ¿Sí? Dice que se emborrachó. Cuando bajó el arca, se puso contento y llamó a los hispanos y allá se prendió la pachanga. ¿Sí? Tomó, se emborrachó y de la borrachera el hombre se desnudó. Dice la palabra de Dios. El hombre se quedó en cueros, dicen los mexicanos. ¿Cierto? Y dice que los hijos lo vieron, los 3 hijos lo vieron, pero Cam se burló de él. ¡Ay, miren el cucho allá tirado! ¡Ay, véalo, qué boleta! ¿Sí? Y se rió, se burló. Sí, así. Los otros 2 hijos les dio pena con su padre y dice que cogieron un manto y hasta se fueron de espaldas así para no verlo. Y lo cubrieron. Cuando Noé se despertó y supo, dijo, uy, ¿cómo así que Cam me hizo el bullying ahí? Y dice la palabra de Dios que Noé maldijo a Cam. Lo maldijo. Y algo así como que será siervo de siervos. De ese Cam nació Nimrod. O sea que Nimrod vendría a ser como de una generación maldecida, podríamos decirlo. ¿Cierto? Y este Nimrod que nos dice cuando usted esté en su casa y pueda estudiar Génesis 10, 8 al 11, nos habla de Nimrod. Nimrod dice la palabra que fue el primer hombre poderoso sobre la tierra. O sea, el hombre fue de los primeros como emperadores, como dice que fue cazador. Pero llegó a ser un hombre grande y poderoso. Y él edificó varias ciudades, dentro de las cuales está Nínive. Otra ciudad que él edificó fue Babilonia. Y la palabra de Dios no lo dice, pero muchos teólogos piensan que Nimrod fue el que motivó la construcción de la Torre de Babel. Y sabemos que la Torre de Babel fue un acto de orgullo del ser humano contra Dios, ¿cierto? Dice que ellos se unieron para construir una torre y llegar hasta los cielos. Como quien dice, vamos a subir a destronar a Dios. No queremos a Dios. Y entonces se unió el pueblo y empezaron a edificar. Ese posiblemente era Nimrod. Así que Nínive, fundada por Nimrod, viene de ese espíritu. Viene de esa actitud, una actitud orgullosa. Una actitud de no queremos a Dios. Una actitud de Dios no queremos que esté sobre nosotros. De ahí viene Nínive. ¿Sí vemos? Sí, señor. Tranquilo. Sí, ¿lo encontraste? Muy bien, no, ese no lo conseguí. Hijos de descanso, hijos de la morada. Nínive, perfecto, gracias. ¿Listo? Entonces vemos ahí el origen de Nínive. Nínive viene de una generación maldecida y de un padre orgulloso, ¿cierto? Nínive, y aquí vamos a empezar a ver por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Nínive era la capital de Asiria, ya estamos hablando de los tiempos de Jonás. Nínive creció y empezó a ser una ciudad muy fuerte, así que fue nombrada la capital del imperio asirio. O sea, inclusive ahí la palabra en Jonás dice que cuando Jonás llegó a Nínive y empezó a predicar, la atravesó de punta a punta y duró 3 días caminando. Entonces era una ciudad bastante grande. ¿Listo? Esa era Nínive. Y Nínive como capital de Asiria, del imperio asirio, los asirios, no, escuche esto, los asirios, 60 años después de Jonás, destruyeron Israel. 60 años después. Entonces por eso Jonás no quería Nínive. O sea, cuando Jonás conocía bien a Nínive, Jonás conocía el imperio asirio. Y los asirios siempre habían sido esos enemigos, esos contrincantes, siempre estaba ahí esa rivalidad. Y cuando el imperio asirio se fortalecía, pues empezaba a intentar invadir. Y de los que intentaba invadir, pues era el pueblo de Israel. Entonces por eso Jonás los veía como que, uy, no, con esos hay que tener cuidado. 60 años después,
Israel estaba cayendo, estaba siendo destruida, quemada por los asirios. Por eso Jonás no quería Nínive. Ahora aquí yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando Dios te dice a ti, ve y predícale a tu adversario? ¿Ah? Jonás no quiso. Jonás muy humano dijo, no, Señor, no, mándeme aquí a Belén, a Jerusalén, aquí con los míos, ¿sí? Aquí hubiéramos dicho, Señor, envíame por ahí, no sé, a Pasto, a Boyacá, no sé, a los paisas, no sé, ¿sí? Pero a ese otro país que, no, yo allá no voy, Señor. Yo allá no voy. Fue lo que hizo Jonás. Y ahí vemos la humanidad de Jonás, ¿sí? No quiso. Tenía sus excusas, tenía su argumento y fuerte. Porque es que a veces decimos, es rebelde, ¿por qué no fue? Dios le había mandado, ¿por qué no fue? Tenía su excusa. Tenía un argumento muy fuerte en su corazón. ¿Listo? Algo que también me llama la atención que dice, vuelvo a leer versículo 2, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Esa palabra gran se traduce como orgullosa, altiva, autosuficiente. El pecado principal de Nínive era el orgullo, era la autosuficiencia. Ellos dijeron, no necesitamos a Dios. Y pensaba también cuando nosotros nos volvemos así orgullosos, ¿no? Yo no, ¿para qué le consulto a Dios? Yo sé cómo se hacen las cosas. Yo sé, déjeme que yo sé manejar las cosas en mi casa. ¿Cierto? De las finanzas tranquilo. Mire, ¿cuántos años tengo yo? Yo sé cómo, me va a enseñar a mí. ¿Cierto? Y a veces nos volvemos autosuficientes, orgullosos. Pero es hora de no caer en ese pecado de Nínive, sino que digamos, Señor, no, sí, llevo 30, 40, 50 años haciendo las cosas así, pero es hora de humillarme delante de ti y decirle, Señor, ¿cómo quieres tú que yo maneje mi casa? ¿Cómo quieres tú que yo críe mis hijos? ¿Cómo quieres tú que yo lleve mis finanzas, mi propio corazón, Señor? Es hora de bajar la cabeza. Ahorita cuando estábamos orando, Katy nos enseñaba que una forma de recibir al Espíritu Santo era postrándonos. Póstrate en tu casa, póstrate con los tuyos, con tu familia. Deja la autosuficiencia, deja de pensar que tú sabes hacer las cosas. Ese fue el pecado de Nínive. Algo más que también es importante en este versículo es lo que le dice el Señor y dice, y pregona. O sea, vuelvo a leerle, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. Esa palabra pregona me parecía interesante. La traducción dice que es acosar. ¿Sí? Y pone el ejemplo como cuando alguien está ahí presionando, venga, necesito que insistir, exactamente. Y era lo que Dios le estaba diciendo a Jonás. Jonás, vaya y acóselos, presiónelos, porque van a morir, porque si no se arrepienten va a venir el juicio de Dios y toda la ciudad va a ser destruida. Y entonces Dios le dice a Jonás, vaya, insístales, moléstelos, fastidielos. Y es algo que la iglesia debe hacer en este tiempo, debemos hacer. Predique, compártale a un amigo. Si a veces uno dice, yo ya le hablé, ya no quiso, yo ya lo invité a la iglesia y no quiere. Pero es que aquí dice, acóselo, moléstelo, vaya, fastidíelo, hasta que por fin diga, usted tanto que me molesta que bueno, voy a ir a ese encuentro, voy a ir. Voy a ir a la iglesia. Pero es algo que nosotros debemos avivar en nuestro corazón, el compartir la palabra de Dios, el predicar, ¿sí? Me gusta la parábola del Señor Jesús cuando dice que un hombre hizo una fiesta e invitó a mucha gente y los invitados no quisieron ir. Entonces él dice la palabra que el Señor manda a sus siervos y dice a los que encuentre por la calle, a los indigentes, y pasándolo a nuestro tiempo diríamos eso, a los indigentes, al que está ya sin hacer nada en la calle, tráigalos, ¿sí? Y entonces dice que los siervos lo hicieron y dice, Señor, ya lo hicimos, pero aún queda mucho espacio. Y entonces el Señor dice, sigan
y fórcenlos a entrar, dice. Y la traducción es, cójalos del brazo así, tuérzalo y éntrelos a la fiesta. La iglesia, nosotros debemos hacer eso. Force a su familiar, force a su hermano, a sus padres. Fórcelos a que vengan, a que conozcan del Señor, porque es que el mundo sí lo hace. La televisión, la música, ellos sí todo el tiempo, pan ahí en la mente, pum, tan, tan, tan. Siempre están ahí, lavándole el cerebro a la sociedad. Siempre están ahí, tan, martillando con su mensaje, porque Satanás sí lo hace. Pero la iglesia, no, yo ya le prediqué y no quiso. En el tiempo del Señor. Y esa es nuestra frase de cajón. Cuando Dios lo quiere, Dios sabe por qué hace las cosas. Imagínese que Jonás hubiera hecho eso. Ay, no, Señor, tú eres poderoso. Yo oro desde acá que se conviertan. El Señor le dijo, acóselos. Bueno, y le dice el Señor, ve a Nínive. Y aquí hay algo muy interesante también. ¿Recuerdan qué significa la palabra Jonás? Paloma, ¿cierto? Paloma. Y me parece algo profético también. Porque dice que la paloma, ¿sí? La paloma fue enviada a Nínive, a un pueblo no judío. Y era algo profético de lo que Dios vendría a hacer por allá en Hechos 2. El Espíritu Santo descendió y cuando el Espíritu Santo desciende sobre estos 12 hombres, ellos empiezan a predicar fuera de Judea, fuera del pueblo judío. Y aún, por ejemplo, Pedro no quería ir a predicar allá a Cornelio, porque Cornelio era romano, creo. Y entonces, no, Señor, ¿yo qué voy a entrar a la casa de, esos son pecadores gentiles? No. Y Dios le dice, vaya porque yo tengo algo planeado. Y Pedro así como que, bueno, entrar a la casa de un gentil para un judío, eso es pecado ya, es abominación. Sin embargo, él, bueno, listo. No, aquí estoy porque es que Dios me mandó. Y Pedro así como sin ganas de predicar, pero dice que en ese momento el Espíritu Santo descendió, ¡fua! La paloma. ¡Fua! Descendió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Y eso era lo que Dios desde acá con Jonás estaba mostrándonos lo que haría. Dios estaba enviando a Jonás, símbolo del Espíritu Santo, a un pueblo no judío. Qué tremendo me parece. Y es lo que Dios sigue haciendo. El Señor Jesús dijo, cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, Él dijo, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que vemos que el Señor Jesús pocas veces salió de Israel. Él predicó, siempre hay judíos y fariseos y saduceos, pero todos judíos. Pero entonces el Señor dijo, mi ministerio es acá, pero cuando yo muera, resucita y ascienda, enviaré el Espíritu Santo y Él es el que dará testimonio saliendo del territorio judío. Y es lo que vemos en todo el libro de Hechos. El libro de Hechos se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque el que ganó, el que compartió, el que predicó, el que llenó, el que sanó, fue el Espíritu de Dios. ¿Amén? Listo. ¿Vamos bien? ¿Cansados, ya aburridos? ¿No? Bueno, seguimos. Listo. Versículo 3. Póngale cuidado a esto. Versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Ahí es donde uno dice, ¡ay, Jonás! ¿Qué pasó ahí? ¡Ay! Huir de la presencia de Dios. ¡Ay, Señor, cierra los ojitos! No. Pero, bueno, ¿cómo inicia el versículo? Dice, y Jonás se levantó. ¿Recuerdan que Dios le había dicho, levántate, Jonás? Y él muy juicioso se levantó. Sí, él se levantó. La misma palabra que aparece allá cuando Dios le dice, levántate, aparece acá. O sea, Jonás sí se levantó. ¿Sí? Pero se levantó
para huir de la presencia del Señor. Y ahí me parecía algo interesante. Cuando Dios da una palabra, indiscutiblemente algo pasa. Cuando Dios habla a un corazón, indiscutiblemente algo ocurre. Sea para lo bueno o sea para lo malo. O sea, Dios le dijo, levántate. Y Jonás sí se levantó. Pero se levantó a hacer lo que estaba contrario a Dios, a lo que Dios le había mandado. Y yo pensaba, ¿cuántas palabras Dios nos ha dado y ha ocurrido algo? Ya sea dentro del propósito de Dios o no. Pero aún en eso Dios está orando. O sea, Dios sabía que Jonás se iba a levantar. Dios lo conoce todo, ¿cierto? O sea, yo de Dios hubiera dicho, no, mejor no le digo que haga. Ahí lo tengo bien, ahí, mi hijo juicioso. ¿Sí? Pero Dios no, gracias a Dios, Dios no piensa como yo. Él es sabio, Él es perfecto. Y a pesar de eso le dijo, levántate. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Pero Dios no dijo, ay, no, la embarré. No. Y es cuando Dios a ti te habla. Te dice, quiero que hagas esto. Y tú haces lo contrario. Y Dios lo sabía. Pero más sin embargo Dios no dijo, ay no, mejor no le digo para que no se vaya. Porque aún en nuestras malas decisiones, Dios está obrando. Aún cuando nos equivocamos, cuando huimos, Él tiene un propósito. A Dios no se le escapa nada. Gracias por su misericordia. Aun cuando nosotros nos equivocamos, Él ahí tiene un propósito. Y así como Jonás, Dios sabía que iba a huir. Pero Dios también ya tenía planeado cómo hacerlo volver. ¿Cierto? O sea, yo creo que cuando Dios dijo, bueno, vamos alistando allá el pescadito, vamos alistando allá el barco que le llegue, sí, listo, ya está todo listo. Jonás, levántate. Y yo, listo, señor, hey, chao, señor. ¿Sí? Y allá, bueno, Jonás, listo, allá, barquito, listo, pescadito, listo, vomítemelo acá, listo, ya. Ahora sí, Jonás, ¿vas a ir? Sí, señor. ¿A dónde es que es? Aún en medio de eso, Dios está formando tu corazón. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su propósito. Como dice por allá, creo que en Romanos dice, Dios no te dejará hasta haber cumplido su obra en ti. Hasta haber cumplido su propósito en tu vida. Es que Dios te llamó. O sea, a veces pensamos, si el propósito de Dios era que yo llegara a la iglesia y conociera a Cristo. Amén. Ya, listo, soy salvo. Felices. Pero Dios va más allá. Dios te ve y dice, sí, quiero que seas mi hijo, pero aquí, ya siendo mi hijo, tengo un propósito para tu vida. Tengo un llamado. Ahorita cuando estábamos en la alabanza, yo abrí los ojos, les confieso. yo estaba así chismoseando. No sé por qué. Pero cuando yo volteaba a mirar, veía rostros de grandes ministerios que hay acá. Hombres llamados con propósitos grandes. Pero lastimosamente a veces nos dormimos. Nos acomodamos. Yo veía por ahí, no digo quiénes, que son muchos. Pero yo veía y decía, Señor, que esta palabra avive los corazones. Y que nos despertemos, nos sacudamos. Y digamos, Señor, tú no me llamaste solamente para, como decían anteriormente, calentar el puesto en una iglesia. Tú me llamaste porque quieres hacer algo a través de mi vida, porque quieres ponerme al servicio tuyo, porque quieres que una Nínive, que posiblemente no sé cuál es, sea ganada para Cristo a través de mí. Pero hay muchos que estamos así, cómodos, dormidos. ¿Qué te hizo perder el propósito de Dios? ¿Qué te hizo perder el llamado de Dios? Porque tú tienes un llamado muy grande, tú eres siervo de Dios.
Pero a veces nos quedamos quietos. El mundo nos distrae. Las ocupaciones, las preocupaciones. Es que tengo que trabajar. Esa es nuestra excusa, sí. Pero hay un llamado más grande. Hay algo más grande para ti. No te quedes ahí. Bueno, dice que otra cosa importante, la palabra huir, la traducción es escapar repentinamente, ¿no? Que me llamaba también la atención, o sea, como que Jonás estaba así como, ya, me huí, ¡ah! Dios no me vio. Escapar repentinamente, ¡oh, Señor! Pestañaste, Señor. Pestañaste, ya, uno me vio. Uf. Y después Dios, ¿dónde? ¿Qué se me hizo Jonás? No, sí. No. Pero eso es lo que traduce, escapar repentinamente. O sea, lo sorprendí a Dios. Pero me acordaba de Adán. ¿Recuerdan que cuando Adán y Eva pecaron? Ellos también, comimos, escondámonos. Dios no nos va a encontrar aquí detrás de este arbolito. Y Dios 1, 2, 3 por Adán detrás de ese árbol de manzana. Sí. Y lo mismo hizo Jonás. Y lo mismo hacemos nosotros. No le fallé. No, yo mejor no voy a la iglesia. No, yo mejor no oro. No, qué vergüenza. No, esa es la palabra. No, Dios no se va a acordar de mí. Dios no va a llamar lista ya en la iglesia. Y ahí hay cosas interesantes. Más adelante, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Me aguantan otro poco? Bien, bueno. Dice, bueno, otra cosa importante. Tarsis. O sea, Jonás recibe, ¿no? Y dice, Dios le habla y le dice, tienes que ir a Nínive. Y Jonás dice, no, yo quiero ir por allá donde esa gente que son nuestros enemigos. No, yo mejor me escondo. Me voy a ir muy lejos. Para Tarsis. Y Tarsis queda en España. Cuando yo ayer vi, ¿dónde es Tarsis? Allá como en España. O sea, uno ve el mapa así, casi todo el Mediterráneo. Lo atravesó. O sea, el propósito de Jonás era atravesar todo el Mediterráneo así, de oriente a occidente. Llegar a España. Y en teoría, en ese tiempo, España era los confines de la tierra. No había sido descubierta América. Entonces, para Jonás era el fin del mundo. Allá Dios no va, por allá. Dios, ¿qué se va a aparecer por allá? Qué tremendo, ¿no? Quiero que me acompañe. Salmo 139. Sin perder aquí Jonás. Salmo 139. Ese salmo también es tremendo. 139. Versículo 7. 139. Miren lo que dice el salmista. Y el salmista ya lo había escrito hace mucho, antes de Jonás. Sí, antes de Jonás ya David ya lo había escrito. Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en las profundidades de la tierra, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, como Jonás, ¿no? En el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí y aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Jonás, ¿por qué no leyó Salmos? Ahorita más adelante volvemos a leer y retomamos otra cosita de ahí. Bueno, entonces dice la palabra, ¿no? Entonces Jonás dijo, ya sé, me voy para Tarsis, por allá re lejos, el Señor le da pereza ir hasta allá, entonces yo me voy para allá. Pero para llegar hasta allá en ese tiempo no habían aviones, no había el aeropuerto de Nazaret, no, todavía nada de eso. Entonces Jonás dijo, no, pues toca en barco, porque igual caminando eso es muy lejos. Entonces él se fue para Jope.
Y allí Jope era un puerto, allá llegaban los barcos. Entonces él dijo, allá llego, me compro ahí el pasaje, le hablo a la niña de la flota Macarena. Tan, venga, tan, vámonos para Tarsis, listo, chao. Me perdí del Señor. Pero Jope era una ciudad no judía. Jope era una ciudad filistea. Y esto también habló a mi corazón. Jonás no quiso salir de su pueblo a predicar. No quiso dejar su tierra, no quiso dejar su pueblo israelita, su Judea, digámoslo así, en ese tiempo. Pero para irse a huir de la presencia de Dios, ahí sí se fue para el mundo. Para apartarse de Dios, sí no le dio miedo salir de su territorio. Y pensaba, ¿cuántas veces nosotros por no cumplir el propósito de Dios, porque es que me voy a contaminar con esos del mundo, y no cumplimos el llamado, pero para escondernos de Dios sí nos vamos para el mundo? ¿Será que Jonás es como nosotros? Tristemente sí, ¿no? De Nazaret a Nínive son más o menos 1089 kilómetros. O sea, 18 días, más o menos. Estimando que el ser humano caminamos en un promedio de 5 kilómetros por hora. Entonces, más o menos, de Nazaret, donde vivía Jonás, allá a Nínive, eran 18 días más o menos. Pero Jonás se fue para Jope. Jope es más cerquita, ¿sí? Jope está a 112 kilómetros, o sea, más o menos un día y medio de camino, ¿sí? Pero también pensaba en esto, ¿no? A veces cuando nos desviamos del propósito de Dios, tenemos que dar una vuelta más larga para llegar a lo mismo. Porque posiblemente el pez vomitó a Jonás en Jope. O sea, donde tomó el barco. ¿Y qué le tocó a Jonás? Pues devolvámonos. De posiblemente pasar otra vez por Nazaret. No les va, todo vomitado. No les va. Sí. Y de ahí caminar a Nínive. Así que de Jope a Nínive hay 1166 kilómetros. 20 días, más o menos. Pero es lo que hace Dios con nosotros. O sea, dentro de todo, o sea, suena curioso, chistoso, pero Dios es tan bonito. Imagínese usted, Jonás caminando, uy, no, yo voy para Tarsis, no, yo qué le voy a hacer caso a Dios. Todo el camino yo creo que pensando, no, allá me consigo una buena casa, un buen trabajo, me caso, chévere. Uf. Chan, pasó todo, lo vomitó el pez. Sí, Señor, bueno, discúlpame, no, perdóname. Y ese camino de ahí a Nazaret y aún a Nínive fue un camino de reflexión. Fue un camino de humillación. De decirle, sí, Señor, tú tenías razón. Pero sonará cruel, ¿no? Uno dirá, ay, Dios burlándose ahí de Jonás. Vea, lleve. No. Es cuando Dios a ti te lleva y te hace devolver de tu error. Para que tú recapacites. Para que tú pienses y digas, Señor, por desobediente ahora me toca devolverme y volver a hacer las primeras cosas. Eso me acordaba por allá de Apocalipsis. Cuando Dios le habla, creo que a la iglesia de Éfeso, y le dice, has perdido tu primer amor. Así que arrepiéntete y haz las primeras obras. Y fue lo que le tocó a Jonás. Lo que caminó hacia Jope, le tocó devolverse arrepintiéndose. Pero volvió a la senda del Señor. Volvió al primer amor. Y es algo que posiblemente alguien aquí necesita escuchar. Vuelve a hacer las primeras cosas con Dios. ¿Cómo era tu tiempo de oración cuando conociste al Señor? Yo les he contado acá. Cuando yo conocí al Señor no tenía un lugar para orar. Entonces yo me encerraba a las 3, 4 de la mañana en el baño de mi casa. Sabía que a esa hora pues todavía todo el mundo estaba durmiendo.
y allá me encerraba. Pero fueron los momentos más hermosos. Allá, postrado, leyendo la palabra, escuchando la voz de Dios. Y Dios posiblemente te esté diciendo eso. Vuelve a las primeras cosas. Vuelve al primer amor. Amén. ¿Vamos bien? Ya quedan como 20 puntos. No, mentiras. Algo que también habla aquí la palabra, volvemos a Jonás. Dice, versículo 3 lo vuelvo a leer, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Descendió, ¿sí? Pues digamos uno ve en el mapa y sí, uno ve que Nazaret está arriba y Jope está más al sur. Entonces uno dice, sí, descendió. Pero esa palabra descendió habla más de bajar de nivel, de retroceder. Así que Jonás pensó huir de la presencia de Dios y empezó a menguar espiritualmente. Automáticamente. Yo creo que a cada paso que Jonás iba acercándose a Jope, su unción, si hubiera un nivel de unción, y llegó a Jope y ¡pum!, en la E de échele. Se acabó la presencia de Dios ahí. Se acabó su nivel de presencia. Y bueno, me voy a adelantar. Dice esa misma palabra aparece otras 2 veces. O sea, dice, Jonás se levantó de Nazaret hacia Jope y descendió a Jope. Descendió, el primer descenso. Luego dice, encontró un barco, pagó su pasaje y entró al barco. Pero esa palabra entró es descendió. Segundo descenso. Y dice que estando allá, ya la tormenta y no sé qué, y todos, bueno, y por ahí aquí había un judío, un tal Jonás que se hizo. No, Jonás descendió a lo profundo del barco. 3 descensos, la misma palabra. Y es que cuando tú no cumples el propósito de Dios, tienes ese riesgo. Vas descendiendo. Dejas de orar. Dejas de leer la palabra. Empiezas a consentir cosas en tu corazón. Cosas del mundo. Vuelve la tentación a golpear. Y somos débiles ahí. Porque se nos acabó el combustible espiritual. El Espíritu Santo se ha contristado. Y es un riesgo. A tal punto que Jonás, cuando los marineros le dicen, bueno, Jonás, ¿qué pasó? Explíquenos. Él dice, yo soy el culpable de todo. Tírenme al mar. Ni siquiera él fue capaz. No, ¿saben qué? Yo les hago un favor. No, ni siquiera. O sea, estaba tan deprimido, tan desanimado, tan en la mala, como dice uno, que Jonás dijo, ay, tírenme al mar. Tírenme al mar. Pero aún ahí estaba Dios. Aún ahí estaba Dios. Yo no sé si tú has bajado espiritualmente. Yo no sé cómo está tu nivel de unción. Porque hay momentos, y creo que es normal en todos, hay momentos donde estamos en todo, ¿sí? En la iglesia, por ejemplo. Que hay tarde de jóvenes, ¡fua! Ya estoy yo primero. Y recibo, ¡ay, gracias, Señor! Y ahí encuentro y vamos para el encuentro. Yo serví, Señor. Y fui usado, Señor. Y estamos en los niveles así con Dios. Pero también hay momentos donde el desánimo, el cansancio, algo que Dios te habló y tú no quieres aceptar y empiezas a menguar y a menguar. Y hay tarde de jóvenes. Ay, que vayan otros. ¿Sí? Ahí encuentro. Ay, otra vez. ¿Listo? Cuidémonos de eso. Cuidémonos de eso. Bueno, aquí hay algo también especial, versículo 4. Dios mío, me estoy extendiendo mucho. Dice, versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Yo creo que con esto vamos a finalizar. Dice que el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Un gran viento en el mar. Sí, o sea, ya estaban en el barco y Jonás dijo, ya me le escapé a Dios, y chévere. Cuando se levanta una tempestad, un viento. Esta palabra traducida como viento
en hebreo es ruaj. Ruaj. Me pareció interesantísima esa palabra. Ruaj. Y significa, sí, efectivamente significa viento. Sí, esa es la traducción, viento. Pero un viento fuerte. Y no es el único lugar donde aparece esa palabra. ¿Saben dónde más aparece? Aparece cuando Adán y Eva pecaron. ¿Sí? Dice la palabra que ellos pecaron y se escondieron, ¿no? Y dice que sintieron el ruaj de Dios. Un viento fuerte. ¿Dónde más aparece? ¿Recuerdan cuando Elías se escondió y se fue a una cueva? Y dice que, la palabra dice que Dios le habla a Elías y le dice, Elías, sal de la cueva. Y él sale y dice que viene un viento. Ruaj. Pero ahí en el pasaje de Elías dice que ese viento era tan fuerte que se rompía la peña, que se rompían los montes. El poder de Dios, el ruaj de Dios, rompiendo las piedras, la roca. Y aparece acá, en una tempestad en el mar. Y yo pensaba, tremendo ese ruaj, tremendo. Cuando tú no quieres, cuando tú estás desobediente y viene Dios como un viento fuerte, ¡pra! Y te atrapan las circunstancias, te rompe. Jonás en ese momento estaba confiando en el barco, ¿sí o no? Pero dice que llegó el ruaj y aún el barco estaba a punto de partirse. Y tú dirás, Dios, pero es que Dios estaba empeñado en ese Jonás. Dios estaba amando a ese Jonás. Si Dios no amara a Jonás, que se vaya. Yo me consigo otro profeta. Fácil. Pero Dios estaba empeñado en ti. Y es cuando Dios permite cosas duras en tu vida. Es cuando Dios permite, y Señor, ¿por qué no me están saliendo las cosas? ¿Estás huyendo de mi presencia? Sí, Señor. Y Dios tiene que a veces partirnos con su ruaj. ¿Y saben dónde más está ese ruaj? En el Salmo 139. Cuando dice, Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu ruaj? ¿A dónde? Y es lo que Dios te dice hoy. Si me toca enviar mi ruaj para traerte otra vez a mis pies, lo envío. Si me toca hacerte devolver de Jope a Nazaret, lo haré. Pero te amo, peleo por ti. Tú dirás, ya que el Señor no me busque, que se busque a otro Señor. Búscate otro Señor, déjame así, yo estoy bien así. Pero Dios está empeñado contigo. Y Dios no te va a dejar. Así estés rebelde. Así estés como Jonás. Y noten otro descenso de Jonás. Cuando fue echado al mar, se lo come el pez. Y dice que estuvo en los cimientos de la tierra. Más abajo. O sea, yo creo que Dios dijo, Jonás quería estar abajo. Tome. Pero es ahí en el pez. Es ahí cuando Dios te atrapa. Y cuando Jonás ora, capítulo 2, lo lee en su casa. Y ahí dice, Señor, aún aquí me alcanzará tu misericordia. Y aún aquí, Señor, veré otra vez tu rostro. Y se arrepiente. Y uno piensa que la historia de Jonás es una historia de misericordia por Nínive. Yo creo que la historia de Jonás es una historia de misericordia por Jonás. La historia de Jonás es una historia de misericordia por cada uno de nosotros. Yo no sé cómo estés tú. No sé si de pronto vengas a la iglesia por inercia ya, por costumbre. Pero pueda que tu corazón esté lejos de Dios. Como dice Apocalipsis, que tengas nombre de que vives, pero estás muerto. Yo no sé cuál sea tu condición hoy. Pero hoy es un bonito día. Y Dios hoy destinó un pez para ti. Para que tú te vuelvas a Él.
Para que tú le digas, Señor, ya no más pecado. Señor, ya no más tibieza. Señor, ya no más mediocridad, ya no más falta de compromiso, Señor. He descendido mucho, Señor. Ponte en pie.